Bienvenido o bienvenida a esta segunda temporada de esta gran serie en donde te enseño todo lo que sé de Photoshop enfocado a la arquitectura. En esta ocasión vamos a ver cómo editar secciones o elevaciones arquitectónicas transformándolas de planos lineales a imágenes mucho más potentes y expresivas, para que de esta manera puedas mejorar la representación de tus proyectos y transmitir de una mejor manera las ideas e intenciones de los mismos. Y si hasta ahora te estás iniciando en este mundo de Photoshop y dominas muy poco el programa, te recomiendo muchísimo tomar primero el curso de plantas arquitectónicas, en donde vamos con mucha más calma y te enseño a hacer imágenes como las que estás viendo en pantalla. Por otro lado, si ya tomaste ese curso o si tienes ciertos conocimientos básicos del programa, vas a poder seguir este curso sin ningún problema, porque igual te explico todo muy paso a paso. Bien, con esto claro, mi nombre es Andrés Perlaza, por si todavía no me conoces, y antes de empezar de lleno, primero, como siempre, déjame mostrarte un poco los proyectos y estilos de dibujo que vas a aprender en este curso. Bien, el primero de todos es una fachada o una elevación frontal de un proyecto de vivienda implantado en un contexto natural. Entonces vamos a ver cómo aplicarle diferentes texturas al edificio, a darle profundidad mediante el uso de sombras. También te enseñaré a dibujar un cielo desde cero, a pintar la topografía o el terreno utilizando muestras de color y algunos pinceles. Y finalmente veremos cómo integrar vegetación, personas y algunos detalles para ambientar la composición junto con otros efectos que iremos viendo en el curso. Y al final serás capaz de transformar esa imagen lineal del principio a esta otra que tenemos aquí. Y como segundo ejercicio vamos a tomar este mismo proyecto y lo vamos a transformar en una escena nocturna, con esta luz de ambiente como de color rojo que nos da una sensación de esas primeras horas del amanecer, logrando una imagen de este tipo que la verdad puede ser bastante interesante. Para el segundo proyecto trabajaremos sobre esta sección de un gran proyecto público de carácter urbano utilizando un estilo de dibujo en negativo. Entonces vas a ver con este proyecto cómo trabajar sobre un fondo oscuro, cómo cambiar el color de las líneas para que resalten sobre ese fondo. También miraremos cómo resaltar con un color todos esos elementos que van a ambientar y darle vida a la sección de esta manera. Crearemos algunas iluminaciones y además aprenderás otra forma de dibujar o representar el cielo y el terreno, hasta lograr una imagen como esta bastante diferente a la original. Por otro lado, te enseñaré también a obtener de manera rápida una posible variable del dibujo. Por último, el tercer proyecto que vas a ver es este de aquí, que es una sección fugada o en perspectiva de un pequeño proyecto de vivienda con una pendiente bastante pronunciada en el terreno. Entonces vas a aprender cómo aplicar texturas en perspectiva de manera correcta, cómo pintar los muebles de tus proyectos y también aplicaremos algunos efectos, además de otra manera de representar el terreno y el cielo, añadiéndole algunos detalles interesantes. Y por último, ambientaremos la composición usando vegetación realista y te enseñaré a hacer este tipo de escalas humanas hasta lograr una imagen como esta a partir de un estilo de dibujo en collage. Y bien, con esto último cubriríamos entonces todos los proyectos y diferentes estilos de dibujo que veremos a lo largo de esta segunda temporada. Bien, por otro lado, recuerda que como siempre con el curso te vienen incluidos todos los archivos originales de cada proyecto con sus respectivas variaciones
por si quieres mirarlos con más detenimiento y puedas seguir el paso a paso en cada una de las lecciones. También, si este es tu primer curso conmigo, te incluyo esta infografía, que son los comandos o métodos abreviados de teclado de Photoshop, para que te los vayas aprendiendo y así puedas trabajar de una manera más eficiente. Y por último, y lo más importante, es que te comparto este archivo, que es mi colección personal de pinceles con los que trabajaremos a lo largo de todo el curso. Para instalarlos, ya sabes que simplemente abrimos Photoshop y aquí en la barra de herramientas seleccionas la herramienta de pincel, das clic derecho en cualquier parte del lienzo para abrir la biblioteca de pinceles y aquí en la esquina, en esta ruedita, seleccionamos la opción de importar pinceles, seleccionas el archivo que te mostré y de esta manera se te va a cargar esta carpeta que contiene varias personas realizando diferentes acciones, vegetación, algunos animales, vehículos y muchísimos otros pinceles que iremos viendo a lo largo del curso, que sé que te van a ser de muchísima ayuda para mejorar la presentación de tus proyectos. Y bien, sin más dilación, espero que te guste el curso, que aprendas muchísimas cosas nuevas y que así puedas mejorar la forma en la que presentas tus secciones arquitectónicas. Entonces te espero dentro del curso para empezar con el primer proyecto.